Buen día para cada uno. Vamos a iniciar esta exposición acerca de la NIA 250, la cual trata sobre las consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. El equipo que les vamos a presentar la norma está conformado por Astrid Jolón, Xiomara Galicia, Rocío Jerónimo y Luis Gómez. El contenido de la exposición va a tratar en el alcance, los objetivos, definiciones, requerimientos aplicables, las normas relacionadas y 3 casos prácticos. De la NIA 250 expone la responsabilidad del auditor de tener en cuenta las regulaciones de las leyes en la auditoría de estados financieros. Las leyes y regulaciones dependen de la entidad, determinando de este modo el marco legal, el cual debe estar relacionado conforme al entorno económico de la entidad. También indica que esta NIA no se aplica a otros negocios que brinden cierto grado de seguridad, teniendo en cuenta que es nulo un porcentaje del 100% de seguridad material en los estados financieros. En estos negocios, los auditores son contratados especialmente para verificar el cumplimiento de las leyes o regulaciones específicas e informarlas por separado. Propósito y finalidad de la norma. El propósito de esta norma es establecer y suministrar criterios que puedan guiar la responsabilidad del auditor al evaluar el cumplimiento de las leyes y la regulación de una auditoría de estados financieros. La finalidad de esta norma es facilitar al auditor la identificación de incorrecciones materiales en los estados financieros, estas debido a incumplimientos en las disposiciones legales y reglamentarias, que en base al marco legal de la entidad se deben cumplir. El incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias pueden tener consecuencias como lo son sanciones, litigios y multas que pueden afectar materialmente los estados financieros. La responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Responsabilidades de la dirección. Es responsabilidad de la dirección, la administración y de velar por que las operaciones de la entidad se realicen de acuerdo a las leyes y regulaciones pertinentes, para lo cual pueden llevar a cabo procedimientos y políticas internas para garantizar el cumplimiento de las leyes, como lo son monitoreo, sistemas de control y códigos de conductas. Es responsabilidad de la dirección y de la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad asegurar que las actividades se realicen conforme al marco legal al que la entidad está sujeto. Responsabilidades del auditor. El auditor es responsable de la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error. El auditor debe obtener evidencia de que se está llevando a cabo el cumplimiento de las leyes y regulaciones que a la entidad corresponde. Asimismo, estar atento a cualquier error material en los estados financieros que indique el incumplimiento de las leyes y regulaciones. Cabe mencionar que el auditor no es el responsable de prevenir el incumplimiento y no puede esperarse que detecte todos los casos de incumplimiento de cualquier disposición legal y reglamentaria. Esto debido a las limitaciones inherentes a la auditoría, debido a que existe un riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales en los estados financieros, aunque la auditoría se haya planeado y ejecutado adecuadamente de conformidad con las NIA. Los objetivos de la NIA 250 son 3. La primera es la obtención de evidencia de autoridad suficiente y adecuada. Esto se refiere a la información sea conveniente y directa en la elaboración de estados financieros. Segunda, aplicación de procedimientos de autoridad específicos. Esto se refiere a los procesos que tendrá que realizar el auditor para saber que la información que se está presentando sea la correcta. Y la tercera, responder adecuadamente al incumplimiento. Argumentar adecuadamente al momento de detectar un incumplimiento, ya pueda dar lugar a incorrecciones materiales en los estados financieros. Las definiciones de la NIA 250 de incumplimiento son acciones o omisiones de la entidad, intencionadas o no, que son contrarias a las disposiciones legales o reglamentarias vigentes. Esto se puede dar por fraude o por error. El incumplimiento no incluye conductas personales inapropiadas, cosas que no están relacionadas con la empresa, ya sean de los responsables de la entidad o por los empleados.
Los requerimientos. Consideración por el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Obtener conocimiento de la entidad y de su entorno de conformidad con la NIA 315. Estos seguimientos en marco normativo aplicable a la entidad y modo en que la entidad cumple dicho marco. El auditor debe tener conocimiento de cómo trabaja la empresa y cómo hace para elaborar los estados financieros y si realmente lo hace de la manera que está establecida. El auditor tendrá evidencia de autoridad suficiente y adecuada con respecto al incumplimiento de las disposiciones legales. El auditor tendrá una especial atención a la posibilidad de que otros procedimientos de autoridad aplicados puedan alertar casos de incumplimiento. El auditor debe tener la posibilidad de usar otros procedimientos de autoridad para identificar incorrecciones materiales, como por ejemplo las pruebas sustantivas a detalle. El auditor solicitará cuando procedan manifestaciones escritas que se han revelado al auditor todos los casos conocidos de incumplimiento y existencia de indicios cuyos efectos deben considerarse en la preparación de estados financieros. Mi nombre es Rocío Jerónimo. En la NIA 250 explica sobre los procedimientos de auditoría cuando se identifican o existen indicios de incumplimiento. Si el auditor descubre la existencia de las siguientes cuestiones o información sobre ellas, este puede ser un indicio de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Algunos de los ejemplos que podemos observar son las investigaciones por parte de organismos reguladores o departamentos de la administración, como pago de multas y sanciones. También encontramos los pagos inusuales en efectivo, pago de compras con cheques bancarios al portador o también transferencias a cuentas bancarias cifradas. Encontramos también las transacciones inusuales con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Y hay otros ejemplos que se encuentran más detallados en la NIA 250. También encontramos la comunicación de incumplimientos identificados o de la existencia de indicios de un posible incumplimiento. El deber profesional del auditor de mantener la confidencialidad de la información del cliente puede impedirle informar a una parte ajena a la entidad sobre los incumplimientos en las disposiciones legales y reglamentarias que se han identificado o la existencia de indicios de incumplimiento. Sobre la documentación, el auditor hará constar en la documentación de auditoría los incumplimientos identificados o también la existencia de indicios de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Por ejemplo, podrán utilizarse copias de registros o de documentos y también actas de discusiones mantenidas con la dirección, los responsables del gobierno de la entidad o también partes ajenas a la entidad. Normas relacionadas. Inicialmente, las normas con las que tiene relación parten del grupo de principios y responsabilidades. En este caso sería la NIA 200, que trata acerca de los objetivos globales del auditor en la realización de una auditoría de conformidad con las normas internacionales. En los apartados 5 al 15 y en la guía de aplicación en los párrafos A53 y A54 tenemos mayor información acerca de estos datos. La NIA 230, que se refiere a la documentación de auditoría, en sus apartados 8 al 11 y en la guía de aplicación en el párrafo A6 nos da mayor información acerca de la relación, en este caso por la obtención de evidencia que debemos de tener al aplicar la NIA 250. Luego tenemos la NIA 260, que es la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, ya que al existir algún indicio o al haberse documentado un incumplimiento, debemos de notificarlo a los responsables del gobierno de la entidad y esta norma nos da los parámetros en su apartado número 13. Luego tenemos la NIA 315, la cual trata de la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. Acá es importante hacer el entendimiento de la entidad y su entorno para tener mayor conocimiento sobre los temas que pueden afectarnos. En el apartado 11 tenemos mayor información. Y luego en la NIA 580, que habla acerca de las manifestaciones escritas, en este caso es parte del grupo de normas de evidencia de auditoría, y en su apartado 4 nos da mayor información. Luego tenemos, posterior a la realización del trabajo, nos trasladamos a las normas de conclusiones y dictamen de auditoría. Para este caso, la NIA 700 nos brinda información sobre la emisión
La formación de la opinión y la emisión del informe de auditorías en su apartado 43. En este caso, si consideramos que existen indicios o pueden haber incumplimientos demostrados, pues la NIA 705 nos indica la opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente en sus apartados 7 y 8. Y luego podríamos aplicar también la NIA 706 si necesitamos emitir algún párrafo de énfasis en nuestro informe sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, y en el apartado 8 tenemos mayor información. Y por último, la norma 800 también, la cual trata sobre las consideraciones especiales en las auditorías de estados financieros, en su apartado 11, nos da mayor información. Luego de esto vamos a pasar a los casos prácticos. Para el ejemplo de esta norma, nosotros formamos la firma de auditoría Estudiantes NIA 250 y Asociados, y estamos realizando una auditoría a los estados financieros de la entidad del último esfuerzo. De acuerdo con las normas, tenemos que realizar la planificación, realizar el entendimiento de la entidad, y la base contable que utilizan para esta empresa es la Ley de Actualización Tributaria, el Decreto 10/2012. A continuación, pues, presentamos la información que nos fue trasladada por el cliente. En este caso tenemos los estados financieros, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y, por último, el estado de flujo de efectivo. Seguido a esto, realizamos una cédula donde hicimos el cálculo de la materialidad. Elegimos 4 benchmarks: activo, patrimonio, ventas y utilidad. En base al expertise de la firma, se determinó que la opción más razonable era elegir el benchmark de utilidad. Por eso se determinó una materialidad de 539,000 quetzales. Luego, pues ya en el desarrollo de la auditoría, se detectaron incumplimientos. Estos se detectaron en el rubro de depreciaciones que afectan la propiedad, planta y equipo para el rubro de vehículos y maquinaria. En el caso de vehículos, la depreciación se está realizando sobre una base de kilómetros recorridos. Y en el caso de la maquinaria, se está realizando sobre un tiempo de vida de 30 meses. El incumplimiento aquí se debe a que la empresa pues está dejando por fuera la Ley de Actualización Tributaria, el Decreto 10/2012, que en su artículo 28 pues fija porcentajes de depreciación, y al no considerarlos, la entidad pues realizó de forma incorrecta la determinación de estas depreciaciones. A raíz de esto pues puede tener un impacto de 469,000 quetzales en pago de impuestos no enterado, multas, intereses y mora. Preparamos posterior a esta determinación la cédula analítica de cada uno de los rubros de la propiedad, planta y equipo. Tenemos terrenos en los cuales no hubo ningún hallazgo, edificios tampoco tenemos ningún incidente, pero ya cuando nos trasladamos al rubro de vehículos, pues acá tenemos los incidentes que se determinaron, como lo platicamos hace un momento. Según la base fiscal, la vida útil debe ser de 5 años para los vehículos y se estaba realizando sobre una base de kilómetros recorridos. El mismo incidente sucedió con la maquinaria, debería de haberse realizado sobre una base de 5 años de vida útil y se estaba realizando sobre una base de 30 meses. Entonces acá tenemos diferencias, las cuales al trasladar ya los datos a nuestra cédula sumaria de propiedad, planta y equipo, pues vemos que el impacto es de 1.251.000 en este rubro y llegamos al nuevo saldo de auditoría. En el incumplimiento número 2, se determinó al hacer el análisis del rubro de cuentas por cobrar que la estimación de cuentas incobrables pues, se debe realizar sobre el 3% de la cartera, pero la entidad tenía conocimiento por otros canales que uno de los clientes, denominado El Clavero, tenía inconvenientes económicos. Ellos consideraron de que era probable que no se pudieran recuperar los saldos y registraron esa cuenta como un incobrable. Acá hay un incumplimiento, puesto que en el artículo 21, donde se detallan los costos y gastos deducibles, en el numeral 20, habla específicamente de cuentas incobrables, debe existir un cobro, una cobranza administrativa. Esta gestión debe realizarse y luego también debe existir, si no ha habido un pago, un proceso judicial
previo a que estos saldos pues se extinga la obligación de cobro. Entonces se determinó que la entidad no inició ninguno de los procesos antes descritos, por lo cual acá hay un incumplimiento a la norma tributaria y lo cual generaría pues un impuesto no enterado de 103,000 quetzales y unos intereses y mora por 56,000 quetzales. Luego nos trasladamos a la cédula analítica de las cuentas incobrables. Acá pues ya hacemos la determinación. La administración calculó el 3% de la estimación sobre la cartera de clientes vigente, pero no tenía incluido el saldo del cliente ya que lo había registrado como un gasto. Nosotros retornamos ese saldo, el cual no cumple con los requerimientos para registrarlo a gasto y determinamos una nueva cuenta incobrable por 138,000 quetzales. Al trasladar estos saldos a nuestra cédula sumaria de cuentas por cobrar, tenemos pues unos ajustes al debe y otros en el haber al rubro de cuentas por cobrar, quedando pues con un saldo diferente al que tenía contabilidad. Por último, trasladamos todos estos ajustes y reclasificaciones a nuestra cédula centralizadora de activo. Acá podemos ver justamente los efectos que tienen en las cuentas por cobrar, en la propiedad, planta y equipo, con lo cual también determinamos que estos ajustes sobrepasan el valor registrado como materialidad. Estos datos tienen un impacto directo en el estado de resultados, por lo cual también se presenta la cédula centralizadora del estado de resultados, en donde se puede ver que de una utilidad de 3.5 millones pasamos a una utilidad de 5.2 millones. Y luego, pues, esta empresa también se dedica a realizar exportaciones, pero se revisó el rubro de exportaciones y se determinó que existían documentos que no tenían justificación de exportación, no tenían cumplidos todos los requisitos que requiere la ley del IVA. Esto lo especifica en el artículo 7, en las exenciones generales, en el numeral 2. Acá nos indica que las exportaciones están exentas del impuesto al valor agregado, pero toda vez que tengan o que hayan cumplido con todos los requisitos y el perfeccionamiento de las exportaciones. Entonces, acá en la cédula analítica de las exportaciones se determinó que los siguientes documentos y por los siguientes valores no contaban con ese perfeccionamiento. Entonces, esto viene a constituir el tercer incumplimiento a disposiciones legales, ya que al no haber realizado todos los trámites, la administración tributaria determinaría que estas ventas no están exentas de IVA y las convertiría a gravadas, generando un pago de impuesto de 411,000 quetzales, más los intereses y mora que sean aplicables. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.